A ver, que solo me habéis dejado a mí en pantalla. Tienes que quitarte el vídeo, Tito. ¿De dónde está aquí el vídeo? ¿De aquí arriba? Si eso yo no lo he puesto. Ahí, por ahí abajo a la izquierda pone iniciar vídeo, detener vídeo. Espera, ¿Detener vídeo? voy a detener ¿Detener la vídeo? grabación, Eso es, Tito. Ya eso es. está. Ya está. Buenas tardes, estamos en Fiber Libro presentando un evento en el cual me siento muy contento. Tenemos con nosotros a Tito Cañada, que es el director del Festival FECISO, Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, en su 17 o 18 18. 18 edición. Y tenemos con nosotros a José María Fernández de Vega, que es el autor de una fantástica... El productor. El productor, corrijo, de una fantástica película que ha pasado por muchos sitios, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Entonces les voy a dar la palabra para que sean los protagonistas, porque realmente son los protagonistas de este evento. Hola, Tito, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, José María, pues nada. Y así también dices de dónde nos conocemos y cuándo. Ya, sí, bueno, pues buenas tardes y yo encantado de la vida. Hablábamos en off de cuándo empezó este encuentro iberoamericano de la cultura, la lectura, el libro, porque yo creo que hablar un poquito de todo. Y aquí estamos, porque todo llega, como bien ha dicho Julián, yo dirijo un festival desde hace ya muchos años, es la 18ª edición, es el Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha. Lo que hacemos es un cine, o utilizamos, mejor dicho, el cine para llegar a realidades y hacerlas ver y de alguna forma pues, promover conciencias a través del cine. En este caso vamos a abordar luego un poquitín más adelante un debate, un encuentro con una película para mí maravillosa que bien merecido tuvo el Goya en su momento, que es Buñuel en el laberinto de las tortugas. He tenido la suerte de conocer a José María, que bueno, ha sido un valor importantísimo también para mí. Y digo esto del cómic importante, ¿por qué? Porque estamos en una feria de la lectura, en una feria del libro y por extensión de la cultura. Y yo recuerdo que de chavalín, muy de chavalín, siempre he sido un gran lector de tebeos. Me gusta más la palabra tebeo, de tebeos. Yo me tragaba los tebeos aquellos que había, tanto del tebeo, llamado tebeo, como luego el Zipizape, el Mortadelo y Filemón, el Capitán Trueno, hazañas bélicas, luego saltamos a los héroes Marvel, etcétera, etcétera. Y luego quizás por todo esto, pues a lo mejor uno llega a ser un lector empedernido, como en mi caso, y también un amante del cine. Yo creo que en el cine, o el cine ha llevado a pantalla, pues, o basándose en tebeos. En tebeos ha realizado maravillosas películas de todo tipo. Ahí están los héroes Marvel. Por cierto, hoy mientras tomaba el café después de comer, veía un anuncio del último Spider-Man en dibujos animados también. Dibujos animados, digo, mira, otro Spider-Man. Digo, parece que no hay otra cosa. O sea, que está continuamente en boga. Pues dicho esto, en un momento dado de mi vida, hace casi ya 2 años, va a hacer casi 2 años, el verano que viene, nos cruzamos en Iznájar, en la muestra de cine de Iznájar, a través de un amigo común, que es Paco, el que lleva la cineteca del Instituto Goethe. Nos encontramos allí en Iznájar con José María y un grupito más de gente con la película Buñuel en el laberinto de las tortugas. Yo me acuerdo que la vimos, José María, en un lugar precioso, allí una noche, en una tumbona, En la en playa. el pantano. Sí. En el pantano. Fue una cosa, bueno, para mí increíble porque me recordaba, vuelvo a mi infancia, cuando nosotros íbamos en Sevilla, en San José de la Rinconada, con la silla de la mano hacia donde se jugaba la pelota vasca, el frontón, no me acuerdo de la palabra, y allí proyectaban cine. Íbamos cada vecino con una silla y nos poníamos a ver la película. Mientras los padres veían la película, los niños como yo aguantábamos un poco y luego
pues trasteábamos por allí. Quizá también eso se me quedó en el subconsciente para luego ser un cinéfilo empedernido. Pues allí vimos Buñuel y dije yo, esta película tiene su cosa, esta película está bien, yo la quiero para mi festival también, y la quiero más que anuncie el festival. Y entonces, bueno, empezamos a hablar y la pusimos también en un espacio abierto, que fue en aquel miradero, en aquellas escaleras en Toledo, una noche de septiembre. Allí la pusimos con una afluencia de público realmente extraordinaria. Y eso que aquella noche hacía fresquito. La llevamos a Toledo, luego la llevamos a Torrijos, y siempre ha tenido una acogida maravillosa. Y apostaba por el Goya. Y la película seguro que lleva el Goya y la llevó. Y ahí estamos. Junto a ella había también una pequeña exposición que la llevamos a varios sitios. Estuvo un tiempo en el Palacio de Pedro I, allí en Torrijos, un sitio precioso también. Invito a la gente para que vaya a ver el palacio. Y luego también estuvo en la Biblioteca Fermín Caballero en Cuenca, entre otros muchos sitios que se movió. Yo creo que han hecho una labor realmente extraordinaria. Luego José María regresó en otra acción del festival, que en este caso en la sección de Cuenca, si te acuerdas, por la mañana, con la Escuela de Artes, aquel debate y cómo los chavales entraban, y bueno, yo creo que dio muchísimo juego. Pues es un poco muy resumido lo que teníamos aquí de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Yo creo que sobre un buen texto, siempre que hay un buen texto, sale una buena película, o generalmente tenemos ya las bases para hacer luego una buena película. Ahora también otra película española que nosotros pusimos en otra edición del festival fue la de Arrugas, de Paco Roca, otra maravillosa película también basada en un cómic. Pues digo esto y recalco lo del cómic y lo del TVO porque parece que hablamos como de géneros menores, y a mí eso me molesta muchísimo. Buñuel en el laberinto de las tortugas no es un género menor, es un género como mínimo en igualdad de condiciones de cualquier otro largometraje, con las dificultades añadidas que tiene todo el proceso creativo. De eso José María sabe más que yo, que es dibujar, tratar, que eso no es actuar como actúas para hacer un Conan, el bárbaro, por ejemplo. No es lo mismo que Schwarzenegger nos enseñe el brazo, el músculo en directo. Yo creo que ahí ese músculo hay que sacarlo de otra manera. Pues bueno, pues esto es un poco lo que ahora de momento yo creo que vale para la entrada. Le dejo la palabra a José María para que nos vaya desentrañando un poquito más Buñuel, y te animo a que sigas haciendo cosas de estas, y yo te tomo la palabra y me las quiero para mi festival. Por supuesto, en ello estamos. Además, yo creo, o sea, hay cine y cine. Bueno, el cine siempre es uno, pero hay películas de muchos tipos, y igual que hay películas que supongo que serán súper beneficiosas desde el punto de vista económico, hay otras películas como esta que desde un punto de vista de rentabilidad no son tan beneficiosas desde el punto de vista económico, pero en todos los demás aspectos sí que son fantásticas, porque Buñuel es una película que nos ha servido para muchísimas cosas. Nos ha servido para que se hable de nuestra tierra, de Extremadura, para que se hable de Buñuel, para que se hable de Tierra sin pan, para que se hable de cine y de cine dentro del cine, y también para que conozcan el libro original en el que se basa esta película. Y como son historias distintas y lenguajes distintos, de los que habitualmente mucha gente ve habitualmente, pues son películas distintas que te generan nuevas inquietudes y nuevos intereses. Yo me acuerdo que, claro, yo vivo en Almendralejo, en una ciudad pequeñita de 30 y tantos mil habitantes, y me acuerdo que mucha gente que conozco que fueron al cine a ver la película me decían: he visto esta película y es que no, me ha encantado. No sé, es que es distinta, me decían. Es distinta. Algunas veces no sabían ni siquiera cómo definirla, ¿no? Porque claro, normalmente a la gente que ve cine más comercial asocian los dibujos animados a los niños, ¿no? Y al cine familiar. Pero por otro lado, una cosa como un concepto como el personaje de Buñuel se asocia a algo muy sesudo, muy surrealista, muy trascendente. Y nuestra película navega un poco en medio de muchas cosas, que hace que sea una película accesible, pero al mismo tiempo no es ramplona ni fácil. Cuenta historias
que son distintas de las habituales, pero al mismo tiempo las cuenta de una manera divertida para que tengan su toque de humor, de drama, de reflexión. Pero todo eso, efectivamente, nuestro trabajo como productores de cine es importante, pero como tú dices, Tito, todo viene de la obra original. Y es que la obra original, el libro de Fermín, es que era fantástico. Era fantástico. Y yo como género, el cómic o la novela gráfica, como se suele llamar ahora, el cómic, TV o novela gráfica, a mí de género menor o género chico, no tiene nada, porque es que no solo está la dificultad de contar y de inventar y crear y contar una historia, sino de narrarla visualmente. Y narrarla visualmente de una forma distinta y más participativa de cómo se ve el cine o cómo se ve la pantalla. Tú en una pantalla te enfrentas a ella y ya sabes cuál es el marco, cuál es el encuadre, pero tú en un cómic lees de forma distinta y los detalles que aprecias son distintos y te dan más tiempo de lo que hay en una película. Entonces, eso para el autor de cómics es un mérito enorme. De hecho, nosotros nos encantó Buñuel y nos encantó también la forma de narrar que tiene Fermín, y de hecho ahora hemos terminado hace poco otro proyecto de animación basado también en un libro de Fermín, solo que en este caso vamos al público familiar. Y Fermín tiene un libro que se llama Operación Frankenstein, que es un cuento para niños, y nosotros lo hemos convertido en el piloto de una serie, de manera que empezó siendo un cortometraje que se basaba bastante en el libro, pero al igual que Buñuel ha ido creciendo y ahora se ha convertido en una serie que parte de aquello, pero evoluciona y crece mucho más, y eso es muy interesante, porque cuando una historia tiene potencial de crecimiento, pues con creativos detrás y demás, evoluciona y crece. Eh, Así que pues seguiremos explorando nuevos proyectos audiovisuales y al final lo importante es que eso, que el cine y las historias que se hagan, la gente las disfrute, las vea, las disfrute, mm, porque al final hacemos historias para que la gente disfrute, se inspire y sigan pues cambiando un poco el mundo en función de lo que van viendo y conociendo. Sí, es que yo creo que cambiar un poco pues, las costumbres, en este caso es un poco las costumbres audiovisuales, ¿no? Ver un determinado tipo de cine, trasladarle, como tú has dicho, siempre que hablamos de animación, te surge en la cabeza Disney, Pixar, como para niños. De todas maneras, también hay que decir que mucho de Disney no es tan de niños, a pesar de que te lo vendan mucho de niños. Tiene unos mensajes realmente tremendos. Y ciertamente que ocurre lo que tú has dicho, cuando la gente ve películas como esta, como la de Buñuel, por ejemplo, no dice, caramba, es que esto yo no me lo esperaba. Es que eso también me lo comentaban a mí cuando la pusimos en las salas y la distribuimos por Castilla-La Mancha, te decían lo mismo, José María. Es que esto, caramba, y digo, no, caramba, no, es que hay que verlo. Recuerdo también otra película que hace ya también la pusimos en el festival, Vals con Basir, es una película también de animación israelí, durísima, por cierto, y la gente salía diciendo, caramba, yo no pensaba que con la animación se pudieran hacer estas cosas. Y, hombre, esto y muchas más cosas. A veces es que nos dan un formato envasado y te metes ahí y es difícil romper esto. Yo creo que también hay que pedir que institucionalmente haya como reconocimientos a algo más. Igual que hace muchos años o hasta hace pocos años los cortometrajes no entraban en los Goya. Pues habrá que buscar también que hay otros géneros, que no solamente es la ficción humana, sino que hay otras cosas. Yo creo que también hay que reivindicarlo, porque a mí me parece extraordinario lo que se hace con la animación. Fíjate todo lo que unes. Así que, mira, quizás no sé si viene al caso. Hoy leía un artículo en el periódico En El País y hablaba de la diferencia por qué sobreviven el Homo sapiens y no el Neandertal. Y llegan a la conclusión, lo que han logrado los científicos, de que es la capacidad creativa. La capacidad creativa y socializadora del Homo sapiens la que le hace sobrevivir, y no el... Pues mira, aquí está.
Mm. Yo creo que esto está claro. Mm. Además, es que el cine es un trabajo y un mundo en el que, en el que se implica, porque no hay cosa más bonita que ver a un regimiento de gente trabajando en la misma dirección para Mm, conseguir un producto o un proyecto o una idea única. Y en este caso, si además en este caso el proyecto es un proyecto creativo, cultural, de entretenimiento, es fantástico. Porque, claro, en nuestra película, a lo mejor entre unas cosas y otras, pues trabajaron unas 300 personas, a lo mejor, entre los animadores, los técnicos, los músicos, tal, aunque el núcleo principal de artistas, pues a lo mejor son 150 personas, una cosa así. Y, cada uno de ellos hacen una parte tan pequeña que en muchas ujú. ocasiones cualquiera otro que no fuera del mundo este dirían, madre mía, ¿y cómo puede? Bueno, de hecho a nosotros en el estudio nos lo decían. Muchas veces venía gente de fuera a hacer alguna visita y que no conocían este ámbito, este campo, y decían, madre mía, pero ¿cuánto tiempo tenéis que dedicar para hacer un segundo o 5 segundos de animación? Pues días o semanas o lo que sea. Y aún así, ni siquiera con todo ese tiempo, tú solo no tienes hecho el trabajo, necesitas la colaboración de un conjunto de gente que tiene que trabajar todos perfectamente engrasados y engranados. Y eso es fantástico, ver a tanta gente con una visión conjunta de producto y de proyecto. eh, y por eso yo creo que salimos de una y nos metemos en otra, porque al final luego también eso, el recorrido que tiene, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, para nosotros que somos una productora pequeñita, que estamos en Extremadura, donde en Extremadura que no se caracteriza por su tradición cinematográfica y que nosotros desde Almendralejo hayamos conseguido el Goya, el premio europeo, hayamos estado luchando por el Oscar, que nos preseleccionaron primero como película española y luego como película de animación y hemos recorrido el mundo, la película se ha vendido a infinidad de países. eh, si lo tomas como un proyecto de superación, de emprendimiento y demás, es súper estimulante, no solo para nosotros, sino para generaciones que vienen detrás y demás, pues porque al final lo que estás haciendo es romper barreras y estimular al mundo pues a trascender y a hacer y a crear y a intentar que eso, vivir, por ejemplo, hoy me decía una chica que trabaja conmigo, decía, es que a mí esto de poder trabajar de lo que me gusta es Ujú. una maravilla. Pues efectivamente, eso es una maravilla que hace años no sucedía y ahora, gracias al mundo como está, pues está sucediendo. Y entonces estamos nosotros desde una región pequeñita desde una zona pequeñita de España, pues trabajando para el resto del mundo. Y eso es muy interesante. No, no, no cabe duda que habéis puesto a Extremadura, en ese caso, en el mapa y en el Ujú, mapa cinematográfico. Otra cosa que también a mí, por hablar un poquito también de la película, la parte creativa, se me ha venido a la cabeza la música, que siempre es importante, ¿no? ujú, Yo al principio ya te envuelve la música. Desde el principio recuerdo aquella noche allí en aquel pantano y digo, bueno, qué maravilla. Pero después, una vez que yo ya la he visualizado 3 o 4 veces, que te la sabes un poquito de memoria, algunas veces cuando he asistido, porque la he puesto, lo que hago es cerrar los ojos y dejarme llevar por la música, porque ujú. me parece realmente un acierto extraordinario, de una categoría importantísima para mí. Sí, sí, la música fue un acierto enorme. Arturo Cardelús, pues me parece un músico espectacular y además un tío súper con el que da gusto trabajar, positivo, creativo, que se adapta, que busca y demás. No fue la primera opción de compositor. Se empezó a trabajar con otro músico que a mí o sea, a mí no me gustaba nada y estuvimos hablando los productores y dijimos, pues no nos parece que la historia funcione con este músico. Se cambió de músico y no tiene nada que ver. De hecho, la banda sonora ha, ha ganado premios, ha tenido recorrido y ha puesto, bueno, y Arturo Cardeluz, yo estoy seguro de que no ganó el Goya porque competía con Alberto Iglesias,
que era la película de Almodóvar y ahí lo tenía todo. Así que, pues eso, ha sido un viaje genial en todos los sentidos y efectivamente la música hace que te envuelva y la historia te lleve. Sí, sí, para mí identifica la película, hay músicas, hay evidentemente muchas películas que te identifican la música y dices, ¡pum! Esta es tal película, ¿no? No cabe duda. La lista de Schindler, oyes la banda, esto es la lista de Schindler. Pero en este caso es igual, pero también hay muchas películas que tú oyes y dices, no me acabo yo de situar, el caso es que me suena. Pero yo creo que en el caso de Buñuel, yo por lo menos, cuando oigo ya nada, 5 segundos, digo, esto es Buñuel. Esto es Buñuel en el laberinto, hay momentos, o sea, se identifican también las imágenes, la secuencia, el ritmo narrativo con la música, que a mí me parece, bueno, pues todo un éxito y un logro. Sí, y así que, pues eso, por eso te decía, la banda sonora, cuando la grabó Arturo Cardeluz, que fue en Abbey Road, en Londres, veías el coro de niños cantando para acompañar a la historia y era algo espectacular. Está sonando ahora la música, ¿no? Está empezando ya la película, creo. ¿O no? Ah, no, la estoy escuchando yo por otro lado. Estoy con No, el se enlace. supone que estará puesta y para que, bueno, dada la banda horaria tan enorme que tenemos Sí, con sí, Argentina o México o Nicaragua y nosotros y Portugal estará sí, sonando por ahí. sí. Espero que realmente llegue donde tiene que llegar, porque la película Ajá. animo a todos a que la vean, que es realmente una joyita a Pues, descubrir ujú. sin ánimo de nada, de tal, porque yo me parece objetivamente de verdad que es una maravillosa película. Pues yo, si quieres, quizás que le damos paso a la peli y o si quieres que hablemos de algún tema más o lo que sea, o si no, podemos dar paso a la peli. Además, la película está ya abierto, Sí, en ya en proyección en abierto. abierto en Televisión Española, que era una de las socias del proyecto. Buen Así socio, además. efectivamente, fue el primero que quizás o uno de los primeros que confió en la película. Y ahí es cuando, porque esto empezó siendo, última cosa que cuento, esto, aunque a ti ya te lo conté, esto empezó siendo un cortometraje, un proyecto Sí, mío sí, sí, recuerdo. pequeñito, y cuando estaba haciendo el corto es cuando yo pensé que podía crecer a largo. Pero yo decía, madre mía, digo, pero esto, una historia sobre Buñuel, en un rodaje en mi tierra, digo, esto interesará, no interesará. Y cuando vimos que Televisión Española entró en el largometraje, dijimos, pues efectivamente esta historia puede ser interesante más allá de mi región. Y fíjate si, si fue interesante bueno, pues hasta competir por el Oscar, ha estado por todos lados. Bueno, es que yo creo que una televisión pública, en este caso Televisión Española, te permite una visibilidad muy, muy grande, ¿no? Y aparte de que hacer un canal en abierto, mucho más en abierto, Sí, sí, creo que es una apuesta por la cultura que para mí es interesante sí. que se haga. Pues no lo sé, si queremos que hablemos más, bueno, alguien me recordó que el día 26 hay otra acción también de cine, se presenta un documental, aunque es muy largo, son creo que 200 minutos, el año del descubrimiento. Un documental que ganó el Goya el año pasado, Ajá. el de 2020, muy interesante. Interesante, nos sitúa en la España de 1992, donde todo parecía guay, pero como todo acontecimiento histórico, tiene muchas caras. No se puede ver solamente desde un ángulo, sino que tiene siempre. Todo acontecimiento histórico es poliédrico. Ahí sí cabe, soy humano de mi formación profesional, ¿no? Yo me he dedicado a la enseñanza de la historia, entre otras cosas, y evidentemente es poliédrico. A lo mejor es bueno darle el paso a, si tenemos espectadores, gente que esté escuchando, que nos quiera a lo mejor preguntar algo, ¿no, Julián? ¿Te estás por ahí coordinando? Estoy viendo, a ver, y no Si vamos. alguien nos quiere lanzar alguna pregunta Yo o algo tengo más, un montón de preguntas, pero claro, pues prefiero tú a ver. da paso a las que veas, que no eh, nos pongan en un compromiso. O si no, pregunta tú alguna. Si no hay preguntas, pregunta tú. Hacemos un par de preguntas y pasamos a peli, si quieres. yo sí tengo, a Venga. ver, tengo una pregunta de momento. Mm, eh, el valor de la película tuya Ujú.
sobre todo yo veo que en España hace falta, por la cultura misma española, nuestro problema que tenemos con otras culturas es que no existimos, o sea, lo que llamo yo la historiografía. Entonces, habría que potenciar en España la realización de más documentales, más animación, porque realmente ese es el déficit que tenemos. Y eso seguro que tú en la confrontación en otros geografías tú lo notas. Que falta lo español ahí. Una persona, indudablemente, como Buñuel, es conocida en sitios como México, como en Francia, pero y eso que me gustaría que me lo dijeras, aún sigue siendo como una isla entre un mar de otras culturas como la anglosajona o la francesa, que tienen, si nosotros hacemos uno, ellos hacen 100. ¿Es cierto o no? Pues sí. A ver, en España tampoco. Yo llevo. Esta ha sido mi primera película. Sí que he hecho y he producido varios cortos. No soy el productor más experimentado del mundo, pero sí soy lo suficientemente. Tengo la suficiente experiencia para saber que levantar una película es muy complicado en España. Es decir, si no eres grande, como era nuestro caso, que no éramos grandes, cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque hay pocos fondos, o los que hay son muy competitivos, compite mucha gente por los que hay. Entonces, siempre hay mejores ideas que proyectos que se realizan. Em, hay proyectos comerciales que pueden salir adelante sí o sí sin gran apoyo, pero hay proyectos como este nuestro que si no tiene la participación, por ejemplo, de una televisión como Televisión Española, si no hubiera entrado Televisión Española, no habríamos podido levantar la película. Y seguramente que por haber entrado en nuestra película dejaron de entrar en otra que también podría ser igualmente interesante. Eso, por ejemplo, todo el mundo en el cine habla de Francia y de Canadá como los países ideales, porque aportan e invierten mucho en su cultura, mucho en su cine, invierten mucho en su cine y al fin y al cabo están vendiendo cultura. Se habla mucho del cine francés, que hay cine muy bueno, pero yo supongo que habrá mucho cine muy bueno, mucho cine regular y mucho cine de todos los tipos. Y es por eso, pues porque participan mucho, tienen muchas facilidades y aquí en España es bastante más complicado levantar una peli, tiene mucho riesgo. Van las cosas poco a poco, van a mejor, porque en algunas cosas se intentan copiar modelos de otros lugares, van un poco mejor, pero siempre van más despacio de lo que podrían. Y por eso somos pequeños. De hecho, en mi opinión, por lo menos en relacionado con la animación, en España pasan muchas cosas buenas para los fondos que hay. Es decir, para lo difícil que es todo. O sea, el año pasado que ganamos nosotros el Oscar, o sea, el Oscar, ganamos nosotros el Goya, competíamos con otra película que estaba nominada al Oscar, otra película de animación que era Klaus. Y había al mismo tiempo unos cuantos de proyectos interesantes de animación. Em, pero, por ejemplo, este año en los Goya solo había una película de animación. ¿Por qué? Pues porque solo han sido capaces de financiar una. ¿Por qué? Pues porque no habrá habido los medios suficientes. Porque ideas buenas hay. Lo que pasa es que hay películas, pues, por ejemplo, como Un día más con vida, que era una película de animación también para adultos, que esa película se ha tardado en hacer, según parece, entre financiarla y hacerla 8 o 9 años. Eso son proyectos de vida, aparte de películas. Supongo que con más apoyo, con más fondos, se podrían conseguir más pelis. Y, y además que esa inversión en esos fondos adicionales que se piden, luego lo bueno que tiene el cine es que repercute directamente en la economía. Es decir, por ejemplo, una ayuda que tú recibas de cine, tienes que gastarla completamente en tu territorio y nunca puedes hacer la película solo con ayudas, de manera que al final cualquier ayuda que recibas se va a convertir, se va a multiplicar por otra inversión adicional que vas a traer a tu territorio. Y eso es generar empleo, generar industria, generar cultura, al fin y al cabo. Entonces, em,
más apoyo para la animación hace falta. Y arriesgar también con proyectos independientes como el nuestro. Sí, yo, siguiendo un poco con lo de José María, gracias, yo tuve ideas y proyectos ahí, no cabe duda. Yo pude hacer 2 años, luego ya no, también por falta de recursos. Planteé un concurso a través del Círculo de Arte de Toledo de cortometrajes de animación. Bueno, te puedo decir, recibíamos unos trabajos realmente maravillosos. Ahí había un material de una calidad extraordinaria, no solamente en cortos, de algunos que eran la base para hacer largometrajes, si se quería también. Eran realmente maravillosos. Y luego, al otro lado, que avanzando un poco más por el concepto de cultura, que yo creo que es esto, el concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué contenido le queremos dar a la cultura? Para mí la cultura tendría que ser considerada como una estructura de la sociedad. Es una herramienta básica, no es un añadido. Es un sector productivo. Vamos a hablar de ella como un sector productivo. ¿Qué produce? Produce cultura. No produce hechos materiales, que también los produce. La película es un hecho material. Pero no produce un ordenador, por ejemplo. No produce motores de coche. Pero es como un edificio, con muchas vigas que tú tengas, muchos cristales que tengas, como te falte la argamasa o el cemento, ¿qué edificio vas a hacer? Esa es la cultura, precisamente. El cemento, la argamasa de la sociedad. Luego, debe de ser algo bastante más importante de lo que vemos a diario. Sí, de hecho, por eso se habla de las industrias culturales y creativas. Es que es lo más parecido. Alguna vez cuando hemos tenido alguna visita en el estudio, gente de eso, que no era del sector, decían, bueno, pero esto se parece a una fábrica. Digo, es que es una fábrica cultural, es una cadena pues eso, que es una industria con todo lo que ello lleva. Por eso, además, es bueno porque retiene talento, genera empleo de calidad, creas un producto que tiene marca y que esa marca se difunde. O sea, en mi opinión, el cine de calidad es un círculo virtuoso y como tal, pues hay que apoyarlo para que siga rodando y funcionando. Sí, no cabe duda. Como alguien dice, es una fábrica de sueños, ¿no? Y los sueños forman parte de la propia identidad del ser humano. O sea, que como el comer, exactamente lo mismo, o el vestir. Muy Julián. bien. Sí, tengo otra pregunta. Bien. A colación de lo que habéis dicho del cine francés, nosotros estuvimos con un intercambio en Amán, en el Instituto Cervantes de Amán, con el director que era Carlos Barona, y nos explicaba este tema, esto que acabas tú de decir. ¿Qué hacían los franceses? ¿Por qué los franceses hacían lo que hacían? Y nos lo explicó. Dice, los franceses cogen a un chico o a una chica jordana que canta muy bien y se lo llevan a París y le enseñan a cantar. Y entonces, ¿sabes con eso qué es lo que consiguen? Que los jordanos digan, si hacen esto también, los productos de empresas francesas deben ser fabulosos. Vendían su marca, vendían sus empresas, sus productos. Eso es la cultura, eso es lo que yo llamo valor añadido. Y eso es lo que nos falta un poco, ¿me comprendes? En España. Por lo tanto, y esto voy a una pregunta. Hay una pregunta que le voy a hacer a José María y también a Tito. ¿Qué es lo que hay que hacer para que en España haya más mercados cinematográficos? O sea, sitios donde la gente pueda ir a presentar sus proyectos y sean vistos para que sean financiados. Porque en España, os puedo decir que mercados cinematográficos hay 4. Y me parece que eso que es mucho. Mientras que en Francia hay bastantes. ¿Qué es lo que se podría hacer? Pues yo creo, vamos a ver, yo no sé si son insuficientes los mercados que hay. Sí sé que los mercados, España es un país pequeño que tiene el mercado que tiene y hay productos que pueden ser rentables solo dentro de España y hay otros productos como por ejemplo la animación que no pueden ser rentables solo, o sea, no se pueden rentabilizar solo en España. Entonces, hay claro, si tú haces un producto que solo puede ser rentable, o sea, solo tiene interés dentro de España,
se tiene que rentabilizar y vender dentro de España y si acaso tendrá un segundo ciclo de vida que estará en otros mercados, el mercado latinoamericano o el que sea. Entonces, depende, por ejemplo, nosotros, nuestras películas y nuestras series no se pueden concebir en un mercado nacional de venta de proyectos. Es decir, nosotros ahora vamos a Francia, luego tenemos que ir a México, tendremos que ir a Argentina, a los sitios donde están los mercados de aquellos proyectos que vendemos nosotros. Pero depende de la película, claro. Al final, tú intentas vender en mercados en función del producto que quieres hacer y al final eso te condiciona todo un poco. Claro, mercados potentes de producción como Cannes o el European Film Market en Berlín, pues son mercados que están muy asentados, tienen mucha historia, pero también un poco por lo mismo que hemos hablado antes, porque es una inversión continua y una atención continua para que crezca. Yo supongo que San Sebastián ha terminado siendo lo que es, pues después de una visión de decir, este mercado hay que apoyarlo, y eso cuesta lógicamente pues mucho dinero, pero Claro. al final ese coste se convierte en algo positivo, ¿no? Porque San Sebastián lo conoce todo el mundo gracias al Festival de San Sebastián, ¿no? Igual que conocen Venecia o Cannes o lo que sea. Entonces, ¿por qué no hay más? Pues yo pienso que por lo mismo, porque no hay inversión suficiente. O porque no hay, pues eso, no hay inversión suficiente porque proyectos buenos hay. Y todos los años se presentan en los festivales montones de películas. Pero también yo creo que habría que apoyar a todos los niveles las películas españolas que se hagan. Es decir, la gente ve, al final, la mayoría de la gente ve aquello que le suena y aquello que le suena lo ven por inversión publicitaria. Muchas veces las películas tienen, por ejemplo, nuestra película tiene un presupuesto de 1.800.000 euros y con ese presupuesto, o sea, las películas tipo Vengadores y todas estas películas que todo el mundo ve en cine, en España se gastan en promoción 2 millones de euros. Es decir, ellos se gastan en publicitar una película más de lo que nosotros nos hemos gastado en hacer nuestra película. Y aún así nuestra película tiene un presupuesto muy alto respecto a las películas de imagen real. Entonces, ¿qué hace falta? Pues cuanta más... los productos tienen que ser buenos, pero un producto bueno, mal vendido, no llegará a ningún sitio. Entonces, si hubiera más recursos para vender, pues habría más mercado. Si hay más mercado, invita a que haya más inversión y eso haría que la gente se identificara más y se significara más con el cine español. Hemos pasado un montón de años bueno, que yo qué sé, que independientemente de los colores políticos, de esto de el cine español es malo, el cine, o sea, de un montón de gente hablando de cosas generalistas, que ni siquiera creer en lo nuestro, que no es que el cine español sea bueno porque sea español, pero por Dios, que tampoco es que sea malo porque sea español. O sea, tenemos que creer en lo nuestro y apoyarlo porque al final incluso el Estado, el gobierno gana un montón de dinero cuando una película es exitosa, vía taquilla, vía IVA, vía de todo. Entonces, yo creo que al final es eso, pues los franceses son los que son porque han sido unos chauvinistas toda la vida y creen en sus cosas y las apoyan siempre. Y nosotros, pues yo creo que somos lo contrario, tenemos la tendencia a pensar que los de otros sitios son mejores que nosotros. Y eso, pues en estas cosas nos afectan. Sí, yo creo que hacen falta, digamos que 4 cosas, se me ocurren ahora. Una, son conceptos que estamos generales. Una cultura, como he dicho antes, que tenga otros conceptos, que vaya un poquito más allá de lo que estamos viendo. Dentro de esa, una cultura cinematográfica un poco diferente. Un poco diferente. Y dentro de esa cultura cinematográfica, tercer apartado, que las instituciones, en este caso las centrales y las regionales, crean realmente en ello. Y creer es apoyarlo, y apoyarlo significa apoyarlo económicamente, pero no solo económicamente, también institucionalmente, desde muchos puntos de vista. Y la cuarta cosa sería tiempo. Hay que dar tiempo para que todo esto vaya cuajando. Pero tiene que ser una constante. Si no hay ese proceso, al final no ocurre nada. Porque vamos, yo, como he dicho antes, cuando yo creé esos 2 concursos,
llegaron unos productos realmente maravillosos. ¿En qué te quedas? Ahí, porque no podemos ir más allá. Ahí te quedas. Una pregunta de una espectadora que os está. Ajá. Pregunta, ¿qué podemos esperar en los próximos festivales de FECISO, Tito? Caramba. Bueno, pues largo me lo fía. Pues yo creo que un poco lo de otros años. Ahora estamos en la fase de concurso. Llevamos recibido casi 700 trabajos, y acabamos en 15 días, creo que quedan de ahí. Saldrá creo que un material de cortometrajes y de documentales interesantes. Y luego, bueno, pues apostaremos en ese momento qué estrenos, preestrenos podemos realizar, porque claro, eso hay que esperar hasta el último momento. Yo espero que podamos hacerlo con mayor eficacia que el año pasado, si el virus este nos lo permite, que yo espero que sí. Si no, pues claro, se quedará todo más que a media. Yo espero todos un poquito de esperanza. Le pido a esa espectadora que me ha escrito que muchas gracias, que tenga un poquito de esperanza y de fe como la tengo yo, y espero que sí que podamos ofrecer un trabajo y un festival, una 18ª edición realmente interesante. Bueno, solo queda la última cosa que quiero preguntarle a José María, y ya vamos a eso. ¿Cómo se va a llamar o cómo se llama el proyecto, si se puede decir, de lo que estáis haciendo? Pues ahora estamos, o sea, tenemos varios en marcha. Uno de ellos que os he contado antes, esto es una serie de animación para público familiar que se llama La Pandilla VHS. Y La Pandilla VHS va dirigido a niños, es un proyecto que va dirigido a niños, pero también a sus padres. Por eso se desarrolla en los años 90, aunque los niños se tienen que divertir independientemente de la época en la que se desarrolle. Y son tres hermanos que son Víctor, Hugo y Sara, por eso lo de VHS, aunque también son los hijos del propietario de un videoclub en plenos años 90 que claro, con todos los grandes éxitos que había en los 90, con John Travolta, con Nicolas Cage, con Bruce Willis, todo el mundo quería ver lo último de lo último. Y en medio de eso, pues el padre lleva todas las películas clásicas de terror que ya nadie quiere ver, como Frankenstein, La Momia, Drácula, las películas de la Hammer, las lleva a un almacén, y en ese almacén es donde se pasan los días y las horas muertas de estos tres niños que viendo películas clásicas de miedo empiezan a mezclar su ficción, su realidad y la ficción, y empiezan a inventar historias y a no saber cuándo están viviendo una historia con monstruos reales y cuándo es algo que es fruto de su imaginación. Y es una serie que va dirigida, pues eso, a que se divierta el niño, y al mismo tiempo que el padre, que tenga tiempo y se siente al lado, vea que es un proyecto divertido, que trata al niño con respeto, porque hay muchas series de animación que van dirigidas a niños en las que se les trata como demasiado tonto, demasiado infantiles. em, y, tenemos ya el piloto, y estamos haciendo ahora un piloto de un videojuego porque es un proyecto de entretenimiento que va a intentar llegar a todas las pantallas, y estamos buscando financiación ya a nivel internacional para esto. Y luego, por otro lado, hemos empezado hace poco un corto que se llama Medea a la deriva, que también se basa en una novela gráfica y que pronto empezaremos a mover. Estamos trabajando en temas de animación y también en otros proyectos de imagen real. Por suerte, a nosotros la pandemia nos ha dado tiempo para pensar y trabajar y seguir avanzando. Es lo bueno que tiene combinar imagen real y animación, que no nos ha parado del todo, sino que de hecho nosotros nos ha permitido crecer. Así que deseando que vayan avanzando las cosas y que las podamos compartir, porque al fin y al cabo es lo bueno que tiene contar historias, es cuando la gente las ve. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte para vosotros, pero también para este país, porque hemos visto la importancia que tiene en todos los niveles. Por lo tanto, nos agrada mucho veros tan felices, haciendo feliz a los demás. Por lo tanto, encantados. Ha sido un gran evento y lo volcaremos para que lo pueda ver más gente, ¿eh? ¿Qué os Muy parece? bien. Pero bueno, muchas gracias y buenas tardes.
Ha sido un placer, encantado de estar con vosotros y a seguir fomentando la lectura y la cultura. Muy bien, hasta luego. Adiós, hasta luego.